Un segundito. ¿Estamos bien así, señor, o no? Vamos a ver. Se le ve muy bien, estimado doctor. Ah, ya. Bueno, mejor de lo que soy no puedo, pues, porque aunque cuando voy al canal me acicalan y todo, no soy el mismo, lamentablemente. Muy bien. Estimado doctor, ¿le parece si esperamos unos pocos minutos, Sí, para iniciar? sí, claro, esperamos, no hay problema. Muchísimas gracias por su movilidad. Bien, estimado doctor, ya podríamos empezar. ¿Me Ya. escucha bien? Sí, Voy sí, a dar sí, unas breves perfecto. palabras y le doy el pase para que pueda empezar con sus posiciones. ¿Está bien? Ya, muy bien. Perfecto. Muy buenas tardes, estimado doctor Domingo García Belaunde, y también a todos los presentes. Mi nombre es Abraham Candela. Soy coordinador general del Centro de Análisis Constitucional Manuel Vicente Viramo, el nuevo taller de investigación dedicado al derecho constitucional y la filosofía constitucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hace unos pocos días conseguimos el reconocimiento mediante resolución de canal, y es con esto que iniciamos nuestro primer módulo, dedicado a dar una introducción general al derecho constitucional. En la primera sesión de este módulo, contamos con la participación del más destacado ponente, el mayor profesor de Derecho Constitucional que tenemos en el Perú en general, el doctor Domingo García Belaúnde. Él es profesor él ha sido profesor en la Católica, en San Marcos, en la Universidad de Lima, es expresidente de la Academia Peruana de Derecho Constitucional, uno de los más grandes entidades que ha fomentado, ha hecho crecer nuestra Escuela Peruana de Derecho Constitucional, tal y como lo menciona nuestro docente asesor Dante Paiva en su tesis doctoral. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones de derecho constitucional, ha promovido el derecho procesal constitucional, incluso él, en algunos artículos, él justamente menciona que él trajo este término a nuestro país, el derecho procesal constitucional. Asimismo, es fundador de la sección peruana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que nos está apoyando también ese instituto en la presente sesión. Él, en esta ocasión, nos va a exponer sobre por qué y cómo estudiar derecho constitucional. El doctor ya cuenta con un libro publicado por el Centro de Estudios Constitucionales, que justamente se llama Cómo estudiar Derecho Constitucional. Es un libro básico para cualquier constitucionalista. Todos deben conocerlo, todos deben de leerlo, puesto que da las pautas básicas para poder estudiar esta gran rama del derecho, la rama del control del poder. Este libro ha sido editado en muchas ocasiones y, como les comento, tiene una edición por el Centro de Estudios Constitucionales. Así que hoy, por ser nuestra primera sesión del primer módulo, contaremos con su participación para entender la importancia de esta rama y cómo debemos analizarla de manera correcta. Sin más que agregar, es un honor para mí presentarlo, así que le doy el pase, estimado doctor. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por sus palabras muy generosas y también muy exageradas.
pero las agradezco porque la juventud tiene el derecho a ser generosa, ¿no? Ya cuando uno se vuelve grande a veces hay mucha mezquindad, mucha envidia, cosa que yo he tratado de evitar, ¿no? Porque lo más hermoso en la vida es reconocer a los otros. Eso es lo más lindo que hay en la vida. Y quería decirle varias cosas. Lo primero, que me da un gran gusto que estén rescatando el pasado, ¿no? Que es Manuel Vicente Villarán. Hay una famosa eh, frase de Eugenio Dors, un gran pensador español de los años 30, que la citaba mucho Raúl Porras Barrenechea, hasta que conseguí la ficha y tengo el librito de este famoso pensador español, Eugenio Dors, es D apóstrofe O R S. Y él decía una frase siguiente: lo que no es tradición es plagio. O sea, ¿qué cosa es tradición? Tradición, de acuerdo al derecho romano, es tradicio, o sea, es entregar. Lo que es tradición es lo que se entrega. Por ejemplo, nuestra comida es tradicional porque viene de atrás, ¿no es cierto? Nuestra música viene de atrás, ¿no es cierto? Entonces, eso es nuestra tradición que no tiene por qué ser inmóvil, puede ser vital y dinámica, pero claro, lo que no viene de atrás, que es nuestro, es plagio, o sea, es prestado, no es nuestro. En ese sentido, hay muchas cosas nuestras que son originales de tradición y otras que son pues importadas. ¿No? O sea, plagio entre comillas, plagio en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por ejemplo, el derecho no es nuestro, lo trajimos de Occidente, ¿no? Y el derecho que había en la comunidad prehispánica era muy incipiente. O sea, el derecho de fuera es mucho más elaborado, ¿no? Y el derecho de fuera, en el mundo occidental, son dos familias jurídicas, ¿no? O sea, la familia romano-civilista que viene de Roma y que de ahí sale toda Europa, y el mundo sajón, que es Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Son las dos grandes familias judías. Entonces, rescatar lo propio es muy importante y Villarán fue un hombre muy importante. Yo diría que Villarán cubre los primeros años del siglo XX, ¿no? Del 1900 a 1940 o 50, y crea muchas cosas, y hasta ahora lo leemos porque es un hombre valioso e interesante. Y además, más importante aún, fue 100% sanmarquino. Eso es lo más importante, ¿no? Claro, en honor a la verdad, la Universidad Católica en esa época no existía y se volvió importante recién a partir de los años 40 o 50, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Y lo otro es decirle de que este folleto mío, Cómo estudiar Derecho Constitucional, que lo hice hace muchos años, se ha reimpreso y está colgado en mi página web, que es de libre acceso. Ahora la están arreglando un poquito porque alguien me quiso hackear y quizás no pueden entrar a ella, pero cuando puedan entrar en unos días más la imprime y se acabó, es libre, así que no hay ningún problema. Bueno, ahora veamos a lo nuestro. Cuando yo me inicié en el derecho constitucional hace muchos años, en los años 70, que había un gobierno militar, la gente me tomaba el pelo, se reía. ¿Para qué sirve la constitución? Es como si tú agarrases, pues no sé, hoy en día construir una casa de barro cuando la gente usa cemento, ¿no es cierto? Entonces, en un grado, en el año 72, 73 más o menos, estábamos en la Católica, porque yo enseñé en San Marcos de los años 70, 80, pero nunca dejé la Católica. En San Marcos no me quedé porque nunca pude ingresar, así de simple, ¿no? Habían unos amarres y nunca pude ingresar, y así que me retiré. Tuve contrato durante 10 años y me fui, porque no, cada vez que había un concurso me tiraban abajo. Es una pena decirlo, pero la verdad, si no me hubiera quedado en San Marcos como se quedó mi padre, ¿no? Entonces, en esa época las tesis de bachiller eran obligatorias. Entonces fue un grado y el grado era 5 abogados, 5 profesores. Y claro, yo como era el más pichón estaba al extremo, ¿no? Habían 5 y estaba al extremo. Entonces, un profesor mayor, que vive todavía, pero bastante mayor que yo, me dijo, oye, me dijo, ¿qué haces enseñando derecho constitucional? O sea, como diciendo, ¿qué haces perdiendo el tiempo, no? Bueno, yo lo miré un poco desconcertado. Es como dedicarse a las manos muertas. Yo la verdad me quedé callado y dije, ¿qué es esto? Entonces, ya en la noche, como yo tengo el diccionario de la legislación peruana de García Calderón, que es según Basar, es el monumento jurídico del siglo XIX, García Calderón, Francisco García Calderón, lo revisé y las manos muertas resulta que era una especie de hipoteca, una antiguaya del derecho colonial, una institución en la cual yo mi casa no la podía mover.
No la podía hipotecar, no la podía transferir ni nada. O sea, me estaba a mí diciendo que me estaba dedicando a una vejez. Y ahí me di cuenta que me estaba tomando el pelo, ¿no? Entonces me acuerdo que visité a mi maestro en la Católica, Raúl Ferrero Rebagliati, que fue mi amigo durante muchos años hasta que murió en los años 70 y pico. Y me dijo, y le conté la anécdota, ¿no? Me dijo, no te preocupes, me dijo, algún día las aguas volverán a su nivel. Bueno, y efectivamente, cuando el año 70 viene Belaúnde en su primer periodo y empieza en vigor la Carta del 79, porque antes habíamos tenido 12 años de gobierno militar, 12 años de gobierno militar, empezó el movimiento. Y el único que sea constitucional era yo, porque el resto se había olvidado de él y no había libros de constitucional. Yo me había mantenido porque tenía a mi hermano que era diplomático, que estaba entre España y París, ¿no es cierto? Y me enviaba libros por la valija diplomática. Entonces yo me enteraba de lo que pasaba. Pero en el Perú no habían libros. ¿Por qué? Porque había un sistema de cuotas. Entonces, ¿qué pasa? Los dólares se repartían. Por ejemplo, Librería Estudio, que era una famosa de la época, usted tiene para importar $100.000 de libros. No tiene más porque no hay más. Había control de cambios. Entonces, ¿qué es la Librería Estudio? Voy a importar los libros que más se venden. ¿Qué más se venden? Novelas, brujerías, cuentos de niños, historia y constitucional al tacho. Nadie le interesa eso. Entonces no había libros de constitucional en las librerías. Yo me las conseguí porque tenía gente de fuera que me salía. Que, inclusive José Pareja Pasoldán, que estaba de embajador fuera, le pedí varios libros y me los envió. Pero ¿qué pasa? Yo le decía, ¿cuánto te debo? ¿No es cierto? Y se lo depositaba en una cuenta que tenía en Lima. Así me mantuve, pero el resto estaban en la calle, ¿no? Entonces ahí empezó un poco la fiebre de lo constitucional en los años 80. Y tan es así que esto empezó, que el año 1987, y hicimos en la Universidad de Lima, porque la Católica no me daba facilidades, curiosamente, hicimos en la Universidad de Lima el primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional, 1987. Ese fue, yo diría, el aldabonazo de todo. Y bueno, fue creciendo. Después hicimos eh, el Código Procesal Constitucional que se sancionó en el 2004 e hicimos congresos de derecho procesal constitucional. O sea, hoy día tenemos dos líneas. Entonces, al margen de crear la sección peruana en el año 76, 1976, el 95 creamos la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, que hoy día cumple 30 años, esta época, ¿no? ¿Por qué hicimos la asociación? La asociación la hicimos porque la sección peruana era muy restringida, era muy de élite. Dependía de la directiva en México y me decían, oye, usted no meta a cualquiera. Entonces al principio era más 6, después 8, 10, y un tipo, basta, basta, ustedes me dijeron y no me dejaban hacer cosas. Entonces dije, así no vamos a avanzar. Entonces fundamos la asociación Puertas Abiertas, Puertas Abiertas. ¿Y qué pasa? Hoy en día tenemos más o menos 180 miembros en la asociación, mientras que en la asociación somos 12 o 14, no somos más. Claro, nosotros somos el vínculo con el exterior, pero hacemos todo con la asociación conjuntamente. O sea, no tenemos rivalidad ni pleito, sino colaboración. Entonces hemos fomentado pues, el derecho constitucional decididamente y cada vez es más importante. Por ejemplo, Arsenio Oreguard, este gran penalista, amigo mío, me decía lo siguiente. Mira, me dijo, yo soy penalista, pero tengo que saber qué decide el Tribunal Constitucional. Así de simple. ¿Por qué? Porque el mundo jurídico se ha constitucionalizado. Y efectivamente acá es más importante el derecho constitucional porque es la base de todo el ordenamiento. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Porque los jueces y fiscales no saben nada de constitucional. Y hoy día estoy generoso, ¿ah? Cuando digo que no saben nada. Hoy día estoy muy generoso y muy cordial y muy afectuoso con estos. Y me da pena decirlo porque yo vengo de una familia de jueces y los fiscales, bueno, yo no tengo fiscales en la familia, pero los conozco a muchos de ellos, porque no saben. Por eso es que hay que hacer funcionar de a verdad la Academia de la Magistratura, que no funciona. Cuando yo fui profesor en la academia hace muchos años, me contrataron, enseñé 2 o 3 años, luego me retiré harto.
por las cosas que vi ahí que no me gustaron. Como, nada inmoral, pero poco, cosas que yo veía que eran poco serias. ¿Qué pasa? Que la gente no funcionaba. Entonces, un buen día me encontré con una fiscal, una señora amiga mía. Le dije, oye, ¿usted qué le pasa? Le dije que tiene tan malas notas en la academia, en los cursos que lleva conmigo. Ay, doctor, me dijo. Mire, le voy a decir la verdad. Me levanto a las 6:30. Salgo de mi casa a las 7:30. Luego a tomar desayuno. Llego al despacho a las 8:15. Y ahí trabajo hasta las 6, corrido. Y a las 6 me voy a la academia, a las 7. De 7 a 10. Acabo deshecha. No, no puedo prestar atención. ¿En qué momento leo? Y tenía razón. Y tenía razón. Entonces, yo estuve pensando y en eso el Consejo de la Magistratura Española me invitó a mí y a un grupo más a España. Y estuve allá. Había un famoso miembro había sido presidente que era Antonio Hernández Gil, un señorón que tiene una obra muy vasta. Y me explicó lo que era la escuela de la magistratura en España, ¿no? O la escuela judicial, ¿no? ¿Y cómo es el asunto? El asunto es becas, 2 años, ingreso por concurso, tiempo completo y se acabó. Y cuando acaban tienen un diploma. Y a la base de ese diploma es que postulan a un puesto. Entonces, pues, si yo he estudiado 2 años, 8 horas diarias o 5 y el resto he hecho monografías, bueno, sí, sí algo, pues. Acá no saben nada porque no tienen tiempo. Y es muy importante porque lo mejor hoy por hoy es, digamos, el respeto de las normas jurídicas. Y lamentable o felizmente, quien está vigilando el orden jurídico es el Tribunal Constitucional. Eso es lo que está pasando. Que ustedes me digan que hay sentencias malas, claro que las hay discrepo algunas, pero en general el tribunal es una garantía. Ahora todo el mundo habla, porque en este país la gente habla de oídas. ¿Libraron a Cerrón? No, no lo han librado a Cerrón. Han dicho que su juicio fue mal llevado y tienen que hacerle otro juicio, que es muy distinto. Ahora bien, y le pongo otro caso. La fiscal de la Nación, cuyo nombre prefiero no decirlo, indignada por una ley que no sé si se ha publicado o no, que es una diferencia entre remuneración y pensión. ¿Qué es remuneración? Es lo que me pagan a mí por trabajar. ¿Qué es pensión? Lo que tengo acumulado por 30 o 35 años de servicios y que me pagan, como una jubilación. Entonces, esa ley distingue eso para determinado grupo. Eso no existía antes. Cuando mi padre en los 80 fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, tenía una pensión de la Corte Suprema y yo me encargué de suspenderla para que él cobrase por el jurado, porque no podía cobrar dos cosas. Hoy día sí se puede, en ciertas áreas. Entonces, este grupo de generales con otros más, eso me lo contó el general Quiabra, a quien encontré en un canal, se juntaron 11 para precisar esto. Y la ley ya se aprobó, pero no sé si será publicado, no la he visto. Bueno, yo creo que está bien, pero en fin, la fiscal de la Nación los ha acusado constitucionalmente por intereses turbios, violar la ley, no sé qué tontería. Una censura, una acusación constitucional contra 11 congresistas que han votado a favor de una ley, que han promovido una ley que favorece a 5 de ellos, que son militares. Creo que es Montoya, Cueto, Chiabra y dos más que no recuerdo. En total son 11. Y los militares son solamente 5, el resto son gente que cree en la causa. Bueno, la señora fiscal de la Nación los han denunciado constitucionalmente por haber aprobado esa ley. Ha ido a la subcomisión de acusaciones constitucionales y lo han archivado. ¡Qué horror! No, no. La fiscal de la Nación se olvidó de algo elemental que está en la Constitución hace 200 años. Artículo 93. Los congresistas no responden ante ninguna autoridad por sus votos y opiniones. Claro, si después que sale la ley hay un delito, es otra cosa. No, pero se han denunciado por haber aprobado una ley. O sea, esta señora estaba perdida en el espacio. Admitamos que lo hizo de buena fe, que demuestra que no sabe. Y sus asesores, muy bien, gracias. Si es que lo tienen, ¿no?
si es que los tiene. Entonces, la importancia hoy en día del derecho constitucional es evidente, ¿no? Hay que saberlo porque la Constitución brinda los guardes principios que regulan el resto del ordenamiento. Entonces, esto me hace recordar, y vuelvo a lo anterior, la importancia que los jueces y fiscales tengan un mayor conocimiento constitucional. Yo hace algunos años, 3 o 4, me fui a Arequipa invitado por la Universidad Católica de Santa María. Esta universidad me dijo que el señor José Domingo Pérez había sacado su maestría en constitucional. Yo dije, esto es de terror, ¿cómo será? ¿Cómo será eso? No fueron muy rigurosos, ¿no? Porque este señor, pues, hace barbaridades y la gente no hace nada. O sea, ni siquiera hay un control interno. Porque sabemos que este caballero, que puede tener muchas habilidades y muchas virtudes, como fiscal, no funciona. Igual el que tiene a su cargo el caso de Pedro Pablo Kuczynski, 6 años y está ahí sin acusación, 6 años, ¿no? Y esto es importante porque miren ustedes, los jueces y fiscales son tan ignorantes del mundo constitucional, digo ignorantes pero subrayado, que todos defienden la ley de extinción de dominio, todos, porque según ellos, esto ayuda a combatir el crimen organizado, etc. De acuerdo, totalmente. Claro que ayuda a combatir el crimen organizado, por supuesto. Pero no se puede hacer como Maquiavelo, que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios. El otro día, el abogado de Pedro Pablo Kuczynski dijo que le habían aplicado esta ley. Entonces, ¿qué pasa? Le abrieron instrucción, todavía no tiene ni siquiera proceso iniciado, ¿eh? Hace 6 años. Hace 6 años. Entonces le quitaron la casa del costado que se le han dado a la policía y le quitaron una casa de campo de Cieneguilla. No, eso ha dicho el abogado de Kuczynski hace 3 días en la televisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con ánimo de buena gente dijeron, mire, la casa de Cieneguilla, que es de la familia, no la necesita, hay que devolverla. Se la devolvieron. Entonces fue él a verla, las puertas se las habían robado, habían levantado los pisos, se llevaron los cables, se llevaron los vidrios, los animales se los comieron todos, se llevaron los muebles y las sillas. Bueno, ¿y quién paga eso? Entonces fuera donde el fiscal, no, no, nosotros no tenemos la responsabilidad, no sé cómo se llama, Infobio, es una entidad. Y digo, no, 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 nosotros tampoco tenemos que ver, o sea, y se lava las manos. Haga usted una denuncia por daños y perjuicios. Oye, usted se demora 7 años el juicio y eso que el Estado, si es que paga, porque el Estado cuando hace una orden de una sentencia no paga, lo pone en una agenda para pagarlo de acuerdo al presupuesto, o sea, en 5 años más. El Estado es el gran tramposo en este país, lamentablemente. Entonces, no se dan cuenta que la ley de extinción de dominio es inconstitucional por 2 razones. No, no la ven. Los jueces supremos no la ven. Número uno, la extinción de dominio significa, extinción significa quitar. Y dominio es equivalente a propiedad. O sea, si a mí me hacen un proceso de extinción de dominio que es autónomo y breve, en la cual no hay ni siquiera apelación prácticamente, ¿no? Me están quitando la propiedad. Y el artículo 70 de la Constitución, ¿qué cosa dice? Que a nadie se le puede privar de la propiedad, salvo ley expresa. Ley expresa y previo pago justipreciado. Y sin embargo, se la quitan. Y claro, después de 8 años, sorry, se la devolvemos, hecho trapo, pero no importa. Bueno, esa ley es inconstitucional. Lo dice todo el mundo. Pero los fiscales y jueces están felices con la ley, claro, porque es facilismo. Es facilismo. Le quitan la propiedad en un plazo de 90 días y no hay sentencia, porque es un juez autónomo que solamente agarra a los sospechosos. Y el juicio principal dura años. A los 7 años, yo soy declarado inocente, o sea, no soy culpable, voy en el juez de extinción de dominio, devuélvame esto, sorry, ya se le di a fulano, reclama ya. ¿Qué es esto? Esto es un robo. Así de simple. Y nadie se da cuenta. ¿Y quiénes lo defienden? Jueces y fiscales que no tienen el menor conocimiento que es la Constitución, porque la Constitución tiene dos principios básicos. Número uno, la presunción de inocencia. Si a usted le quitan algo,
No hay presunción de inocencia, hay presunción de culpabilidad. Y dos, si me quitan la propiedad sin ley expresa, eso es robo, es confiscación. Y no solamente es a los grandes empresarios, no, no, a los pequeños también. En una reunión que tuve yo en el centro de Lima en la Defensoría del Pueblo, que fue quien puso la demanda, me encontré con la gente de las Malvinas, pero muy preocupadas y me pidieron que vaya un día. En fin, no llegamos a nada, pero hemos estado en contacto. Se han metido los jueces y fiscales, se han tirado 40 puestos en las Malvinas, que son puestos de 40 metros cuadrados, de los cuales mucha gente vive. ¿Por qué? Porque presumen que están vinculados con el lavado de activos. Pero ¿dónde está la prueba? Entonces dicen los fiscales y jueces que parece que son muy ignorantes. No, es que no hay otra manera. Si hay otra manera. En mis épocas se hacía de otra manera. Yo fui penalista hace 1000 años. ¿Qué se hacía? Se incautaba. Si era un negocio, ponía un administrador judicial, ¿no es cierto? Y si una casa, la embargaba. Entonces el tipo con una casa embargada no puede hacer nada, es evidente. Y si me ponen un administrador, puede cobrar los alquileres. ¿Cuál es el problema? Otro caso, que yo lo estoy llevando, sí cuento lo que yo sé. Unos señores tenían en Cajamarca, en la ciudad de Cajamarca, un edificio de 3 pisos. Entonces se decidieron vivir a Trujillo y se fueron a Trujillo. Entonces, ¿qué hicieron? Alquilaron los 3 pisos. Pero ¿qué pasa? El primer piso lo dedicaban a comercializar droga. Entonces les cayó encima y todo, y hubo una extinción de dominio. Entonces, cuando ellos se presentaron, un momentito, en la casa, usted debió presumir que el primer piso lo dedicaban a la venta de droga. ¿Y por qué debo presumir si yo estaba No, no, esto es un mal propietario, usted debe presumir. Ok, me han quitado el primer piso. Y el 2 y el 3, no, ese es por si acaso, le dijeron. Pero este es un atropello. ¿Y por qué? Porque la ley lo permite. O sea, esa ley espero que el Tribunal Constitucional lo sancione. O sea, el respeto a la Constitución significa el respetar los derechos de la persona y poner límites a la acción del Estado. ¿Por qué? Porque en todas partes el Estado tiende a ser abusivo. No digo que sea abusivo, tiende a ser abusivo. Aquí, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, tiende a ser. Lo que pasa es que esos países tienen más cultura cívica, ¿no es cierto? Tienen más cultura cívica. Yo he vivido en Estados Unidos y lo sé. Claro que la gente tiende a ser abusiva y los policías también, pero hay manera de detenerlo. Hay jueces, hay un sistema jurídico que los protege. Eso lamentablemente no existe aquí todavía. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Constitución? La importancia de la Constitución es una especie de reglas de vida en una comunidad política que a su vez influyen en el resto para vivir en paz. Los grandes pueblos que son tranquilos y viven en forma tranquila es porque respetan el orden constitucional. Pero no porque la Constitución sea una maravilla, sino porque la Constitución tiene lo mínimo fundamental para vivir. La gente cree, y acá se ha creído muchos ingenuos, ¿no es cierto?, que cambiando de Constitución vamos a ser más felices. Eso es falso. Yo fui enemigo absoluto de esta Constitución que la dio Fujimori. Pero han pasado 30 años o 32 años. ¿Yo qué voy a hacer? Pues ya la gente la aprobó, la sancionó, la santificó. Caballero, hay que ir para adelante. Y les pongo un ejemplo dramático. Japón, derrotado, vencido con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, se rindió. Era un pueblo aplastado. Los gringos ocuparon el Japón. ¿Y quién era el que se encargaba del Japón? El general MacArthur, que era un geniecillo, ¿no? Muy difícil, pero un geniecillo, el general MacArthur. ¿Qué es lo que hizo MacArthur? Empezó a armar y deshacer en el Japón, pero sus asesores le dijeron, no toca al emperador. Es un semidios, no lo toque. Y por eso es que todavía hay emperador en Japón, hasta ahora. ¿Qué hizo MacArthur? Los reunió y dijo, hay que hacer una constitución y se las dio el año 47 a un país humillado, vencido y ocupado. ¿Cuántos años han pasado? Casi 80. Japón es independiente, es próspero, es una potencia y tiene la misma constitución. Así de simple, no la ha cambiado. Lo que es bueno en una constitución es que ella da las pautas, pero el desarrollo viene del manejo de la clase política, que es otra cosa. Y aquí nuestra clase política es de terror.
Lo vemos en las próximas elecciones. Hay 45 candidatos inscritos, pero partidos inscritos. ¿Cuántos candidatos a la presidencia ahora? No lo sé. En el año 21 nadie representaba a nadie. Miren ustedes, hubo 18 candidatos a la presidencia. 18. Y Keiko Fujimori tenía el 18% y Castillo 15%. O sea, no representaban a nadie. A nadie. Y por eso fueron una segunda vuelta en la cual hubo un acomodamiento y salió lo que salió. ¿No es cierto? Entonces, es importante la cultura cívica, la clase política y la constitución como un referente importante. Alf Ross, un famoso jurista danés, pero que no lo leía nadie porque escribía en danés, hasta que alguien le dijo, oye, compadre, en danés no te lee ni el gato de la esquina, ¿no es cierto? Empezó a escribir en inglés y ahí trascendió. Y del inglés se tradujo al castellano. Alf Ross tiene un hermoso libro que se llama Sobre el derecho y la justicia. ¿Qué cosa dice Ross? El derecho es un partido de ajedrez. No dice la verdad y tampoco se refiere a hechos. Simplemente es un partido que tiene piezas y reglas. Y si queremos llegar a buen resultado, hay que seguir las reglas del juego. Eso es el derecho. Y tiene razón. El conjunto del derecho no es que sea bueno o malo, sino son reglas más o menos razonables que si lo seguimos vamos a llegar a un resultado. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Que tenemos reglas del juego que hay que seguirlas. ¿No es cierto? Y finalmente, termino porque el tiempo ya me gana y haremos preguntas. Voy a recordarles algo sobre lo que acaba de decir sobre la importancia del Tribunal Constitucional. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional se impuso por la opinión pública porque Fujimori no quería un Tribunal Constitucional en el año 93, que fue la discusión, no quería. Y el vocero del Fujimorismo era Enrique Chino Soto, que tampoco quería. Él era la tesis que había que hacer una sala constitucional. A mí me invitó Carlos Torres Torrelara, que era el presidente de la Comisión de Constitución, a una sesión. Y yo le dije, mire señor, en la sala constitucional no funciona, aquí no funciona, quizás funcione en Costa Rica, pero acá no funciona, punto. Y al final se impuso por la fuerza de las cosas. Y tenemos un tribunal constitucional hoy día en el Perú. El colegio anterior fue un desastre, pero este es notablemente superior. O sea, al final son las personas las que cuentan. Pero miren, el Tribunal Constitucional es heredero del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales, que estaba en la Constitución de 1979 y que lo propuso Javier Vallerestra. ¿De dónde lo tomó Jaime Aguirre? De España. Él estaba exiliado, perseguido por la dictadura militar en España, y ahí vio el proceso de transición hacia la democracia y apareció en los proyectos del Tribunal de Garantías Constitucionales, que era un remedio del mismo tribunal que existía en la Carta Española de 1931, la Constitución Republicana. Bueno, pero acá lo que interesa es por qué propuso él el Tribunal de Garantías Constitucionales. Algunos congresistas de la época 78, 79 me dijeron, ¿por qué? ¿Qué le pasó a este tipo? Andrés Aramburu Menchaca, que era un hombre talentoso, un gran internacionalista, profesor de San Marcos, decano de lo que es Bobos, dijo, ¿de dónde ha sacado esta idea? Muy sencillo, la sacó de España. ¿Y para qué? Y Vallereto lo explicó. El Tribunal de Garantías Constitucionales es justamente un controlador de los errores del Poder Judicial. Eso fue la tesis de Vallereto. Y tenía razón, tenía razón. Es un controlador de los errores del Poder Judicial. O sea, ya en esa época se desconfiaba del Poder Judicial. Y ahora estamos, creo que peor, ¿ah? Que haya un porcentaje de 20, 30% de jueces y fiscales honorables, por supuesto, yo conozco algunos de ellos, pero la tónica general es otra. Entonces, de ahí la importancia de la Constitución y de ahí la importancia de su estudio y de ahí la importancia que se repotencie la formación de los magistrados, que está en un proyecto ahí perdido de Gladys Echaíz de la Escuela de la Magistratura que podría mejorarse, pero es importante que los magistrados estudien a tiempo completo 2 años y así salen con mayor formación. Muchas gracias, amigos todos, y espero las preguntas que ustedes tengan que hacerme o consideren necesario formularme. Muchas gracias por su exposición, estimado doctor. Vamos a dar unos momentos para que los compañeros puedan levantar su mano, así se genera un orden y ellos mismos puedan formular sus preguntas. ¿Está bien? Sí, con mucho gusto, claro, en eso hemos quedado. Claro. Entonces, un momento, ya están empezando a levantar.
Empezaríamos con Dante y de ahí con Claudia. Tienes el uso de la palabra, Dante. Muchas gracias por el pase, estimado coordinador. Muy buenas tardes, estimado doctor Domingo. Yo quería hacerle una consulta, una pregunta de carácter un poco más crítico, ¿no? En su libro de Cómo estudiar Derecho Constitucional, usted menciona la cuestión de la constitucionalización del derecho. Sin embargo, yo Correcto. en muchas ocasiones que converso con el doctor Raúl Chaname, que también es un amigo suyo, a Claro. veces conversamos en que capaz esta constitucionalización vino de manera muy abrupta al Perú, sin pasar por los periodos históricos que pasó, por ejemplo, Europa, que es donde básicamente se inició esta constitucionalización. Allá en Europa tuvieron una fase exegética, positivista, luego vino la debacle y luego ya vino la constitucionalización de todo el derecho que algunos autores denominan neoconstitucionalismo. Sin embargo, aquí en Perú no se tuvo ese desarrollo histórico europeo también y justo estábamos hablando con él de que capaz eh, el que haya irrumpido la constitucionalización del derecho aquí en Perú puede haber no sido necesariamente la mejor razón histórica o los mejores hechos históricos, ¿no? De que capaz nos faltaron cumplir aquí algunas fases. ¿Cuál es su apreciación respecto a la constitucionalización del derecho aquí en el Perú? Si era necesario por las pocas garantías que brinda el Poder Judicial, o si capaz nos faltó cumplir cierta fase como la cultura europea. Bueno, es posible, no lo sé. Quizás nos faltó una fase previa, no puedo negarlo, ¿no? Posiblemente. Pero el problema es que yo entiendo que hoy la constitucionalización del derecho en el Perú, o este periodo de estos años, es positiva. Que quizá con algunos excesos de repente, sí, claro, pero creo que es positivo. ¿Por qué? Porque este fenómeno ha sido introducido prácticamente a patadas. ¿Por qué? Porque los jueces no lo entienden, no la ven. Si los jueces lo hubieran visto, hubiera sido distinto. ¿Cómo es posible que al señor Cerrón lo han absuelto en un caso? No que lo han declarado inocente, como dicen los periodistas que no leen nada. No, le han dicho lo siguiente, señor, ese proceso fue mal llevado. La prueba no está clara, la acusación tampoco, el desarrollo tampoco. Y la anulan todo y al señor Cerrón le van a hacer un proceso de nuevo. ¿Por qué? Porque los jueces no la ven. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo diría que seguramente ha llegado un poco tarde y en la fase previa, no lo sé, habría que verlo, pero en todo caso ha sido necesaria y yo creo que está, digamos, sacando frutos positivos. Esa es mi opinión personal. Más allá de que estemos no de acuerdo, tenemos este hecho, ya, está instalada este proceso de constitucionalización del derecho y lo tenemos ya. Entonces, adelante pues, hay que enderezarlo porque ya no podemos dar marcha atrás, me explico, ¿no? No sé si con eso respondo su inquietud. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Ahora pasamos con la compañera Claudia. Parece que ha bajado su mano. En todo caso, pasamos con la participación de Isaac. Todavía el pase. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, adelante. Buenas tardes, doctor Domingo García. Soy Sabah. Parece que ha tenido un problema de conexión o algo similar. A ver. Sí, desafortunadamente parece. En todo caso, yo le quería hacer una pregunta, señor doctor. Sí, Yo estaba leyendo el manual de Derecho Procesal Constitucional del doctor Samuel Abad, ¿no? De profesor, y él justamente menciona de cómo se da el debate para la Constitución del 93 refería al Tribunal Constitucional. Y justamente, claro, menciona a Enrique Chino Soto, el cual justamente se oponía a la creación de este tribunal porque él consideraba que era una segunda cámara con más poderes, que todos los poderes del Estado, que iba a romper, bueno, división de poderes, etcétera, ¿no? En todo caso, a mí me gustaría conocer su opinión de por qué considera de que una sala, como en Colombia, no hubiera funcionado en nuestro país y en sí un Colombia no poder hay judicial. sala. En Colombia no hay sala. Hubo sala. En Colombia hubo sala y luego se pasó a la Corte Constitucional con la Carta del 91 vigente actual.
Hubo sala en los años 70. ¿Usted consideraría de que el diseño de una sala es naturalmente más ineficiente que el de una corte o un tribunal ajeno al Poder Judicial? Mire, yo creo que, salvo el caso de Colombia, que tuvo una sala constitucional desde el año 70, y yo fui amigo de algunos miembros de esa sala, y se crea el tribunal a partir del año 91, o sea, hace 30 años más o menos. eh, Hay una sala constitucional que opera muy bien en Costa Rica, pero el problema es que eso depende mucho de las personas. Entonces, en la sala constitucional tenemos a jueces de carrera, y los jueces de carrera normalmente no tienen visión constitucional. ¿Qué vamos a hacer? Mientras que en principio un tribunal independiente como hay en el Perú, hay el reto de que tenga una formación constitucional. Ahora, que lo logren o no, no lo sé, pero este tribunal es muy superior al anterior. Ahora, el anterior de siete tenía dos o tres muy buenos, pero no eran mayoría. Y ahí ven además uno que otro impresentable, que yo no voy a decir sus nombres, ¿no? Pero en general, por ejemplo, el primer tribunal constitucional con digamos, fue Javier Árbol Landini, por ejemplo, que no era un constitucionalista, pero la veía muy bien, veía las cosas muy claras. Entonces yo creo que sí, que es mejor en este país, porque la sala hubiera sido la misma gente de siempre. Y ya sabemos que la gente de siempre no funciona. No funciona hasta ahora. Si el día de mañana cambiamos el sistema de ingreso a la carrera judicial y cambiamos la formación, podría ser distinto. Pero hoy por hoy, a mí, que haya una sala constitucional con esta gente, me da terror. No me da terror si que van a resolver cosas penales o civiles o laborales. No, eso no. Pero en constitucional me demuestran que no están perdidos en el espacio. Les tengo miedo. ¿Qué vamos a hacer? Comprendo. Muchas gracias por su respuesta. En todo caso, ahora parece que la señora Claudia tiene acceso a Internet, así que le doy paso para Ya. que pueda responder su pregunta. Muchísimas gracias, doctor, y a todos los organizadores. Primero, muchas gracias por la oportunidad de participar y mi pregunta va dirigida a el control convencional que usted, si no me equivoco, usted había escrito un artículo del 2012 en el que usted mencionaba que en el Perú, el control constitucional no, el control convencional había sido aceptado de una forma, bastante rápida. Sin embargo, quisiera preguntarle, bueno, desde el 2012 hasta el 2025 actualmente, si su perspectiva ha cambiado, si considera que el control convencional aplicado por los órganos del Poder Judicial, ha sido coherente con lo que existen en tratados internacionales o los propios sistemas interamericanos de derechos humanos. Muchas gracias. Le agradezco su pregunta. Mire, yo fui muy amigo del creador del control de convencionalidad, que es el magistrado y jurista mexicano Sergio García Ramírez, a que yo cual le he tratado mucho, e inclusive le hemos publicado acá algunos textos. Yo siempre cuando iba a México lo iba a visitar. Era un hombre talentoso y que tiene una formación en penal sobre todo y luego en derechos humanos. Y fue juez de la corte. Ya ha muerto hace poco, ¿no? Ya algo mayor, pero ha muerto hace poco. Mire, me pareció interesante el control convencional en sus inicios, pero se ha desbandado, ¿ah? Se ha desbandado. Hace cualquier cosa. Y no solamente eso, sino que ya el sistema está exagerando notablemente sus atribuciones. Por ejemplo, hace 2 o 3 años, la Comisión Interamericana recomendó al Congreso peruano que no apruebe una ley sobre SUNEDU. Mi pregunta es, ¿en qué parte del Pacto de San José dice que la Comisión Interamericana o la Corte puede recomendar que una ley no se aplique? Esta es una locura. Entonces, hace unos 8 o 10 años, el sistema está dando de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo. A raíz de las manifestaciones con la presidenta Boluarte, vino un señor Ralón, un notario guatemalteco que no sé dónde está parado, que yo lo vi, y dio varias entrevistas, decía tontería y media, y claro, lo chaparon comiendo en el Maido, ¿no? Como un campeón, ¿no? Entonces, lamentablemente la gente es muy de mucho bajo nivel, se ha perdido el nivel. Ahora, felizmente, tenemos en la Corte Interamericana a un juez peruano que es Alberto Borea,
que espero que ayude a enderezar las cosas, y a un jurista paraguayo muy bueno que se llama Diego Moreno, que ha estado entre nosotros. Y espero que esto se mejore, pero la Corte, que fue muy buena en sus inicios, y la Comisión está encascada hace varios años, lamentablemente, ¿no? Y además el control de convencionalidad es muy discutible teóricamente porque no está no está en los pactos internacionales, es una creación, punto. Y encima la quieren aplicar a todo el mundo, a los que no han sido parte incluso. Entonces yo hoy día soy bastante crítico de eso. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la Corte y la Corte y la Comisión se han politizado excesivamente, excesivamente, con decirle que esto se demuestra cómo quisieron interferir en el indulto de Fujimori. O sea, de acuerdo a la Constitución, el indulto tiene calidad constitucional y categoría de cosa juzgada. ¿Me explico? Y eso significa que si el presidente da un indulto, se respeta. Ahora, hubo un caso extraño del señor Alan García que dejó de lado un indulto, y eso es una locura. Pero las locuras pues no crean derecho, ¿no? Entonces yo creía eso, y yo di un amicus curiae que lo he publicado a favor de Fujimori, a que dicho de paso nunca conocí ni traté, ni tampoco me dio favores, ni me pagó honorarios, como muchos que sí ahora patalean y que han reclamado y han cobrado honorarios. Yo nunca los cobré. A Fujimori ni lo conozco además. Pero me parecía que debía hacerlo porque estaba enfermo. Y hablé a varios y les dije, y efectivamente murió en su casa. Eso es lo que yo quería, que muera en su casa, porque me parecía horroroso que se repita la tragedia de Leguía, el expresidente Leguía, que en el año 32 con 44 kilos murió en la cárcel. Eso es una inhumanidad. Y espero que con Castillo suceda lo mismo, ¿no? Que el día que esté mal, si es que lo condenan, salga y que vaya a su casa, ¿no? Porque son presidentes, pues han sido elegidos, mal que bien, ¿no? Entonces yo tengo pues mis sospechas, y creo que, no sé si debamos salirnos de la corte porque es un caso extremo, pero ya lo he dicho varias veces, no hay que hacerle caso. Punto. Como la Corte Interamericana y la Convención no tienen misiles, ni marina, ni aviones, no van a hacer nada. Y efectivamente, hay países que no le han hecho caso a la Corte y no ha pasado nada. Nosotros, en el caso del indulto de Fujimori, no le hemos hecho, no hemos hecho a la Corte caso y no ha pasado nada. Los caviares, como costumbre, se rajan las vestiduras. ¿Va a afectar las inversiones? No afectó nada. No afectó nada. El sistema es un sistema confiado, digamos, a la honorabilidad, a la corrección, a la seriedad. Y cuando se hacen excesos, la gente no debe hacerle caso. O sea, hoy por hoy tengo mis dudas sobre eso, y quizá debería replantearse a nivel de sistema la convencionalidad, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, estimado doctor. Ahora volvemos a pasar con la pregunta de Isaac. Me parece que ahora sí cuenta con internet. ¿Te encuentras, Isaac? Sí, sí, parece que hubo un problema ahí. Bueno, Perfecto. reiterar mi admiración por su gran trayectoria, soy un admirador de su trabajo constitucional en el Perú. Y bueno, quisiera plantearle una cuestión, justamente con base al tema de cómo estudiar derecho constitucional, y sabiendo además que el razonamiento jurídico, que es como que usted dice también, es una nueva palabra para lo que antes se decía interpretación, un razonamiento en base a principios, ya no en base a subsunciones de normas. Y yo quiero plantearle también un tema trayendo a colación lo que decía García Amado, y esto entra la pregunta ahorita mismo, que es que si no es acaso que la ponderación, que es el resultado en la colisión de los principios, no es, como dice el doctor García Amado, una pantomima, de repente un espejismo para ocultar de repente posiciones políticas de los magistrados, porque, a ver, si el Tribunal Constitucional en su función hermenéutica incluso crea principios o dice que hay principios implícitos en la Constitución que muchas veces colisionan con derechos, y propone una función creativa, jurisprudencial, pretoriana, ¿no sería que acaso, como bien dice el jurista español, ya no hay Constitución si no hay Tribunal Constitucional? O que es lo mismo, ya no hay Constitución si no es lo que dice el Tribunal Constitucional. Hay un límite para eso, razonamiento discrecional, porque todo el poder público debe ser limitado, y la discrecionalidad debe ser, en la medida posible, limitada. Entonces, ¿cómo sería estudiar el derecho constitucional en base a principios, pero también teniendo límites constitucionales que propongan no dar tanto poder al Tribunal Constitucional para decidir en casos tan variopintos como el caso inclusive los últimos que hubieron de, qué sé yo, las carreteras de los peajes, o varios casos parecidos en base
a ese razonamiento. Muchas gracias. Bueno, lo que usted dice es inevitable, ¿no? Mire, yo conocí de cerca el caso de los peajes y fue una barbaridad porque dijeron de que los peajes habían sido hechos sobre la base de corrupciones, pero lo cierto del caso es que nadie ha tocado el contrato de peajes, nadie, y además el contrato de peajes establecía que en caso de dudas o diferencias se lleva un arbitraje internacional. O sea, esa era la solución de conflictos. ¿Y por qué? Porque hay una ley del Estado de contrataciones que tiene 20 años o más, que establece que todos los contratos que firme el Estado debe tener una cláusula arbitral. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial demora mucho. Claro, demora mucho y es muy ineficiente, pero básicamente porque demora mucho. Entonces ahí se han salteado y además dijeron una cosa en esa sentencia de los peajes. La parte de Rutas de Lima decía lo siguiente, a la cual yo accedí. Miren, señores, el peaje está ahí. Pueden ir por las rutas alternas. Yo uso la ruta alterna para ir al sur y me es muy cómoda, por ejemplo. No, que la ruta alterna no existe. Ah, bueno. ¿Y de quién es la culpa? Entonces, la ley dice que lo hace el municipio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el tribunal? Dijo, hizo una sentencia y me vieron muy mala, pero dijo una cosa interesante. Los peajes, la ruta alterna debe hacerlo el municipio de Lima. Le damos 8 meses para que los haga. Bueno, no ha hecho nada. El municipio de Lima no ha hecho nada. Es por eso que le han lanzado la demanda en Estados Unidos por 2000 y pico de millones de dólares, que va a ser una fortuna. No creo que la ganen 100%, pero con que le obliguen a pagar al Estado peruano. López Aliaga, pues medio payaso, dice, yo no voy a pagar un sol. Usted no, tampoco el municipio, es el Estado peruano el que va a pagar. Y si usted no quiere pagar, le embargan. Mire, yo he visto juicio contra el Estado. El Estado no paga, ¿sabe lo que hace? Le embargan la residencia del Perú en Washington. O le embargan un buque. Así de simple. Entonces, eso es el asunto y siempre cabe un poco la arbitrariedad o el error o el margen de discrecionalidad excesivo. Pero lamentablemente no hay otra. Por eso lo que tenemos que hacer es reducir al mínimo la arbitrariedad, sabiendo que siempre los principios pueden entrar en contradicción y siempre pueden haber resultados favorables. Mire usted, por ejemplo, el caso que ha habido de en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, la Corte Suprema Federal en el siglo XIX estableció que los negros sirven por un lado y los blancos por otro, y se acabó, y eso era constitucional. Hasta que el año 53, 54, la corte con el juez Warren, que estuvo en Lima, hecho ese paso, en el caso de las escuelas, estableció que no se podía hacer discriminación dentro de las escuelas y que no puede haber una escuela para blancos y otra escuela para negros, como había un baño para blancos y un baño para negros. No, no, eso es inconstitucional. El 54, eso ha ido ampliándose poco a poco. Y hoy día la discriminación racial en Estados Unidos casi no existe a nivel normativo, que en la práctica de discriminación es otra cosa, ¿no? Pero entonces, el derecho es así, es poco a poco. Mire usted, le pongo un caso concreto. Santo Tomás de Aquino, el siglo XIV o el siglo XIII defendía la esclavitud. Usted mira cómo así, Santo Tomás de Aquino, que era un genio, un santo de la iglesia, defendió la esclavitud. Bueno, pues, porque son valores de cada época que van cambiando. Entonces yo le diría, sí, hay un riesgo, evidentemente, no hay nada que hacer, pero tenemos que apostar a eso y que los controles vengan de la opinión pública, de la sociedad civil, ¿no? Y poco a poco se va adelantando en las cosas, ¿no? Mire usted lo que pasó, un caso concreto. El año 31 se planteó el voto a la mujer en la constituyente de ese año, se fue rechazado. ¿Quién dio el voto a la mujer? Odría, un dictador, el año 55, y las mujeres votaron por él en el año 56. Las mujeres en este país votaron el año 56, hace 80 años. Y en toda Europa votaban hacía tiempo. ¿Por qué? Porque no la veían. Me explico, porque hay un problema de principios y valores. Usted se se olvidó decir valores, porque los principios están así, pero los valores tienen una composición compleja, son opciones. Entonces es inevitable que eso haya, y por eso son los errores de las altas cortes, evidentemente. Pero hay que tomarlas así e ir superándose. Siempre hay un resquicio de arbitrariedad en las decisiones, siempre hay. Lo importante es ir disminuyéndolo poco a poco, ¿no? Esos son los riesgos, pues, de una democracia, ¿no? Por ejemplo, otro riesgo de la democracia inmenso es que dependamos de la mayoría. Pero ¿qué pasa? No hay otra, pues, lamentablemente, ¿no?
Bueno, no sé si he respondido su pregunta, que es bastante complicada, honestamente. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta, estimado doctor. Pasamos con la última pregunta de Franco Peña y ya con eso estaríamos cerrando. Gracias. Parece que tiene unos problemas de conexión el compañero. Franco, ¿estás? Esperemos un momentito. Claro. Bueno, voy adelantándome, porque esta será la última pregunta para agradecerle muy sinceramente esta invitación al doctor Palomino, al doctor Dante Paiva. Los felicito. Me da un gran gusto este reconocimiento a Villarán porque hay que reconocer a la gente del pasado que hizo tanto, Villarán hizo tanto. Y bueno, eso es muy importante en la gente joven que a veces no le interesa el pasado y la verdad, el, el que no conoce el pasado. Hay una famosa frase de George Santayana, un filósofo español que nació en Madrid y que se desarrolló en España, fue profesor de Harvard, ¿no? Y murió en los años 50 más o menos. Y él tiene un ensayo que yo he visto, que no está traducido, pero el concepto sí, que dice, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y es una gran verdad. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, o sea, a repetir sus errores en buen romance, ¿no? Y es bueno por eso conocer el pasado, para evitar caer en lo que se cayó en el pasado. Bueno, ¿ya estará su conexión o todavía no? A ver, Franco, ¿te encuentras? ¿Estás? Bueno, Buenas, doctor, ¿se me escucha? Sí, ya. Ah, adelante. bueno, disculpe en primer lugar por la conexión y en segundo lugar, muy agradecido de contar con su presencia. Gracias también. Mi duda era sobre, bueno, a través de su gran experiencia que usted ha tenido, que es de varios años, ¿cómo usted cree que es la mejor forma de estudiar y sobre todo enseñar derecho constitucional? Bueno, mire, me haces una pregunta por $64.000. Mire, el problema es el siguiente. En el caso de estudiar, la única manera de estudiar es leyendo, no hay otra. Y al hablar de lecturas, también le estoy hablando yo de conocer cómo funcionan. O sea, hay libros que tratan de doctrina, pero a su vez hay libros que tratan digamos, de la política interna de cada país. En los años 50, por ejemplo, hubo la llamada escuela sociológica del derecho constitucional, cultivada en Francia sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos autores, que uno era Duverger, el otro era André Oriú, etcétera, ¿qué cosa estudiaban? ¿Qué dice la Constitución y cómo opera en la práctica? ¿Me explico? Pero eso se puede estudiar perfectamente en un libro. Y para enseñarle igual, hay que estudiar más. Mire, yo recuerdo que cuando recién empecé a enseñar hace 50 años, cada clase me demoraba 3 horas en prepararla. Claro, ahora con la lectura que tengo y la acumulación, pues cada clase me la preparo en 1 hora y punto, ¿no? Y si es un conversatorio, pues en menos, ¿no? Pero no, sí, hay que tomarse un tiempo, o sea, hay que leer y estudiar con calma, ¿no? Y buenos libros, no mamarrachos. Y con el perdón de los autores nacionales, a quienes tengo mucho respeto, hay que iniciarse con autores extranjeros, de preferencia argentinos o españoles. Y pongo una lista más o menos ahí de lo que hay en mi librito, aunque ya está desactualizado en lectura, de cosas muy recientes, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Hay libros clásicos que cubren todo hasta los años 60 y 70 del siglo pasado, que es, por ejemplo, Viscaretti de Rufía, que yo leí, es un libro inmenso, que lo acaban de reeditar en Olegni, que si pueden comprarlo, búsquenlo, que agarra todo lo clásico, ¿no? Ahora es un libro denso, son 800 páginas, no es broma, ¿no? Pero, y de ahí pasan ya a la realidad, al cultivo diario, ¿no? Por eso quien enseña derecho constitucional siempre debe tener lecturas políticas. Y si uno enseña derecho constitucional peruano, como yo enseñé, yo he tenido mucha literatura política, o sea, folletos de política,
escritos sobre partidos políticos, sobre gabinetes, sobre gobiernos. La historia política es muy importante para entender por qué ha pasado todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, enseñar no hay, para aprender no hay otra cosa que estudiar. Y para enseñar hay que prepararse. Hay que prepararse, no hay otra alternativa. Y la ventaja es que cuando uno empieza a enseñar, sucede un fenómeno curioso, que es que empieza a dominar la materia. Empieza a dominar la materia, porque cuando yo leo me informo, ¿no? Pero un momentito. Cuando yo leo me informo. Pero cuando quiero enseñar tengo que ponerme con un papel, hacer mis esquemas, revisar, apuntar. O sea, cuando uno empieza a enseñar, empieza a aprender sólidamente una materia. O sea, había un viejo refrán que dicen que es árabe, que decía así, más o menos, ¿no? Si quieres enterarte de algo, lee. Si quieres enterar de algo, lee. Si quieres conocer, estúdialo. Pero si quieres dominarlo, enséñalo. Y efectivamente, cuando uno enseña, empieza a dominar una materia. Esperemos que bien, porque algunos que enseñan y dicen barbaridades, no digo en constitucional, sino en otras áreas, pero por lo general la enseñanza cimenta la información que yo tengo. Así que eso sería mi consejo, si usted me permite. Con eso estaríamos cerrando nuestra primera sesión. Muchas gracias por su tiempo, estimado doctor. Esta es la primera sesión de nuestro Centro de Análisis Constitucional, Manuel Vicente Villarán. Muchas gracias por su tiempo, muchas Gracias gracias a también todos a los ustedes. asistentes también. Los invito a poder prender su cámara, por favor, para poder tomar una foto como despedida. A todos los presentes, por favor, prendan su cámara. Doctor Domingo, bueno, unas breves palabras, ¿no? Muchas gracias por estar aquí presente. La verdad, para Ocurrencia. nosotros es muy significativo que quien ha recorrido mucho en el derecho constitucional peruano nos esté apoyando y pues nos dé las enseñanzas que usted ha pasado durante tanto tiempo en Católica, en San Marcos, en su vida, ¿no? Dicho sea de paso, ya pueden habilitar sus cámaras, estimados participantes. Muchas gracias por todo, estimado A doctor. ustedes también, por supuesto. Estimado coordinador, usted nos indica para poder ya tomar la foto final. Bien, esperemos ya. Uno, dos y tres. Ya sería. Muchas gracias a todos por su asistencia. Tengan un bonito día y hasta Gracias. luego. Eso sería todo por hoy. Gracias, estimado doctor, una vez más. Gracias.